Sigamos adelante entonces, Dianita. Yo creo que voy a darle la palabra. Ahora Diana va a tomar el rol que le corresponde, ¿no? Porque vamos a hablar de unas cosas ya un poco, pues, muy prácticas en el sentido de aterrizar un poquito a la contabilidad en lo que tiene que ver con el manejo del excedente, la contabilización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirles? Muy rápidamente. Quiero decirles que cuando uno va a mirar todo este tema de los excedentes, de cuál es el excedente a invertir, de cómo se contabiliza, de cómo se demuestra la ejecución, etcétera, etcétera, de cuáles son las diferencias, de por qué las diferencias, de cómo manejo esas diferencias, etcétera, 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 tiene uno que tener en la cabeza dos cosas fundamentales. Uno, que el proceso de depuración del beneficio neto excedente fiscal cambió con ocasión de la reforma tributaria. Y eso está en el decreto 2150 del 2017. Cambió radicalmente. Lo otro es que las inversiones como concepto tienen un tratamiento diferente desde la entrada en vigencia de la ley 1819 del 2016, como un factor que incide en la determinación del beneficio neto de excedente fiscal. Que incide el valor de la inversión y de lo que es una inversión. No estamos diciendo que la inversión se vuelve un gasto o un egreso. Estamos diciendo que la inversión contablemente sigue siendo una inversión, pero que ese concepto fiscalmente entra en un proceso o en una instancia específica dentro del proceso de depuración de la renta. Ese es, digamos, otro aspecto que hay que tener en cuenta. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es el aspecto de que en la determinación del beneficio neto o excedente se han generado algunos cambios por efecto de una sentencia que es la que nosotros estamos mostrando allí, que es la sentencia del Consejo de Estado del 4 de diciembre del 2019, expediente 23781 del 2019, en varios sentidos. Primer sentido, que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional entran a formar parte de la determinación del beneficio neto o excedente fiscal. Primer punto. Pretendía el demandante que eso fuera declarado nulo porque existía probablemente entonces un tema de doble tributación que no se conciliaba con la regla general de tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. El Consejo de Estado lo que dijo es, el 357 dice, tome todos los ingresos ordinarios y realizarios de cualquier naturaleza y reste los egresos. Punto. No distinguió. Entonces usted no puede hacer una distinción de que hay que restar los ingresos no constitutivos de renta. Netear el ingreso. Primer aspecto de la sentencia. El segundo aspecto de la sentencia es el manejo de las inversiones. Quiere decir que las inversiones tenían en su primer momento unas características. No podían ser depreciables, no amortizables y superiores a un año. Con lo cual, inversiones puramente financieras. Consejo de Estado, frente a ese cargo, dijo, un momentico, tampoco tiene por qué el reglamento calificar las inversiones. ¿Quién me dijo que las inversiones tenían que ser solamente las no amortizables y las no depreciables? ¿Quién me dijo que las inversiones solamente tenían que ser superiores a un año? Nadie. La ley no me lo dijo. Luego el reglamento desbordó el contenido de la ley. Razón por la cual, como ustedes ven en la diapositiva, hay una declaratoria de una nulidad parcial en el sentido de cambiar el concepto de las inversiones. Ya las inversiones no son únicamente las financieras las que pueden restar el beneficio neto. Y luego cuando se liquidan aumenta el beneficio neto. No, ya pueden ser inversiones depreciables y amortizables. Eso lo dijo la sentencia. Entonces yo ya puedo, si tomo la decisión de comprar un activo, yo tengo la decisión de fondear la compra del activo o con recursos de excedente o con recursos propios del ejercicio. ¿Para qué? Para que al final del ejercicio, cuando yo determine mi beneficio neto de excedente fiscal, esa compra del activo fijo sea una inversión y la reste en la determinación del beneficio neto o excedente del año. ¿Cuándo en teoría la realizo? ¿Cuándo en teoría la liquido? Cuando yo ese activo que compré lo vendo, tengo recursos, entonces ahí suman. Y lo otro de la sentencia es el manejo de los egresos no procedentes, que evidentemente no declaró la nulidad total de esa disposición, sabiendo que cuando hay un mayor valor del excedente fiscal por egresos no procedentes, la tributación es al 20%. Y ahí hay un planteamiento
que seguramente pues lo vamos a explicar y Diana lo va a referir con un ejemplo, en el sentido de pues básicamente entender que el Consejo de Estado le dijo a la DIAN interprete cuál es en realidad el sentido de cuándo hay egresos no procedentes. Ahí emitieron un concepto en julio del 2021, donde nos parece que nosotros todavía no fue el concepto ideal y ahí hay unos puntos, digamos, unas zonas grises aún todavía, me parece, porque pues queda la sensación por el concepto de la DIAN que de alguna manera no es el que está planteado ahí, porque ese era un concepto anterior, porque nosotros ya veníamos sobre el tema. Lo que pasa es que ese concepto que ustedes ven del 2019 es porque ya habíamos pedido la opinión a la DIAN, ya la DIAN tenía formada una opinión y estábamos esperando respuesta. Claro, cuando pues sale la sentencia, la DIAN se da cuenta de la sentencia, porque estos conceptos del 20 de diciembre, la sentencia es del 4, dice, venga, salió una sentencia, esperemos que yo me voy a pronunciar. Pues el esperemos que yo me voy a pronunciar es con el oficio 247 de julio 7 del 2021. O sea, hasta el 2021 se pronunciaron. Bueno, eso lo vamos a explicar. Entonces yo quería, era como, con este panorama, Dianita, digamos, conceptual y de marco legal y jurisprudencial, pues que avancemos en este aspecto y sobre todo en la presentación de las cifras, que creo que eso ilustra mucho, si te parece.